Juventud de Vallejo. La juventud es una de las etapas más importantes del ser humano, pues es aquí en donde descubre la realidad y que este mismo puede cambiar el mundo con sus acciones. Pues es aquí en donde Vallejo, al intentar estudiar por primera vez y no poder por distintos motivos, entonces recibe una oferta laboral de una minería y sería testigo de la dura condición del trabajador. Esto permitiría más adelante desarrollar gran parte de sus obras y generar también solidaridad, justicia y entre otros valores. Según Rondán 2018, Vallejo en su estadía en Trujillo tuvo la oportunidad de trabajar en una minería, en donde compartió las penurias de los mineros, compartió sus tristezas y también la felicidad. Era respetado por todos los trabajadores por sus conocimientos y por sus valores. Más adelante, en 1915, Vallejo se une según el Grupo Norte que encabeza Antenor Orrego, y allí, mediante las discusiones y discernimientos de temas modernos y filosóficos, obtiene una mejora en sus obras y poemas. Por último, Vallejo culmina sus estudios en letras, se gradúa de bachiller a los 23 años con su tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Y efectivamente, su juventud fue bastante difícil, pues fue testigo de la dura realidad de muchísimas personas, la dura condición en la que trabajaban, en la que vivían, la injusticia, la pobreza, todo ello afectó a Vallejo y serían sus obras en donde plasmaría gran parte de sus sentimientos. Vallejo deseaba un mundo muy libre, un mundo muy solidario, unido y con justicia. A lo largo de su vida, el poeta César Vallejo escribió muchas obras en las que plasma sus sentimientos, sus inquietudes y sus deseos. Todo esto relacionado con acontecimientos que marcaron su vida de manera positiva y negativa. Los Heraldos Negros es una obra escrita entre 1915 y 1918, publicada por primera vez en el año 1919. Según Segura, en el año 2013, el libro tiene influencia en la corriente del modernismo. El título nos indica que habrá temas fuertes en la vida de Vallejo y el poemario nos enseña a este autor pensativo, cuestionando su alrededor y donde nos cuenta secretos de su vida y del ámbito local. También se destaca por el correcto uso de los tiempos y el propio vocabulario para captar la atención del lector. Y si nos adentramos más en la biografía de César Vallejo, podemos asociar sus escritos con detalles específicos, con múltiples menciones a su familia, a sus amigos y aquellos amores que le sirvieron como inspiración en ese momento. Los detalles más importantes se pueden identificar en la división de sus poemas, en lo que quiere darles. Su modo de utilizar la metáfora nos hace querer ponernos en la piel del poeta y enfatizar con sus sentimientos. Podemos apreciar los detalles y la importancia de esta obra en la vida de César Vallejo, aún así siendo su primer poemario. Este obtuvo mucha repercusión y fama que hasta hoy es muy valorada dentro de la literatura de la lengua española. El encarcelamiento de Vallejo. Tras unos disturbios en Santiago de Chuco, César Vallejo es acusado injustamente por incendios y saqueos, siendo encarcelado en el año de 1920 y pasando 112 días en la cárcel. César Vallejo fue víctima del poder político y económico de ese entonces. Tras el fallecimiento de su madre y distintas situaciones por las que tuvo que pasar, una de ellas fue el tiempo en la cárcel, César Vallejo logra escribir el libro Trilce, que es considerado el avance vanguardista de Latinoamérica. En este libro nos relatan situaciones adversas. Una de ellas fue la manera tan inhumana en que se trataban a los presidiarios. Tras demostrar su inocencia, César Vallejo decide emigrar a París y pasar sus últimos días ahí. Un caso similar al de nuestro poeta ocurrió en el año de 1992, cuando se acusó injustamente de terrorismo a un poeta poco conocido llamado Daniel González Cóndor. Con estos sucesos nos podemos dar cuenta que la justicia no siempre es justa y que siempre se va a pagar con el sufrimiento de otras personas. Tras pasar los años, aparecieron unos documentos que afirman la inocencia de Vallejo, demostrando así su completa inocencia. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Araujo y hoy voy a hablarles acerca de la vida de Vallejo en París. Los primeros meses de Vallejo se calificaron como bohémicos, pero esto no se refiere al sentido de que fue tormentoso y nefasto, sino que hace alusión a su creatividad, sensibilidad e incluso estar interesado principalmente en el cultivo del alma a través del arte. Vallejo hizo muy pocas producciones literarias, tal es el caso que solo en esos años, en compañía, publica una revista que solo alcanza 2 números. César Vallejo escribe una carta que detalla la causa de su ausencia,
En esta carta señala que no tenía la necesidad de publicar nada porque no lo sentía. Hola, mi nombre es Luis Enrique Carapa Romaldo y el día de hoy les voy a hablar acerca de la definición del emprendedor. Sebrae en el 2010 nos dice que un emprendedor piensa, innova, crea oportunidades de lo que parece imposible, siendo responsable de los riesgos con el fin de obtener un lucro. Exupers defiende que un emprendedor es versátil, con habilidades técnicas, organizando operaciones, capitalizando esfuerzos por medio de las ventas. En conclusión, un emprendedor es un motor principal del desarrollo para una nación. Su misión es reconocer oportunidades, buscando medios para transformarlas en negocios rentables. Esto es Bóveda en 2015 nos lo menciona. Entonces, un emprendedor es una persona que ve muchas oportunidades y las convierte en un negocio. Características de un emprendedor. Un emprendedor tiene una gran ventaja por tener cualidades particulares distintas al resto. Una de ellas es la capacidad de luchar contra la dificultad, el de innovar y ser sociable. Pero hay más características. ¿Cuáles son? Pues según varios estudios, las características particulares de un emprendedor es la autoconfianza, creer en nosotros mismos, la perseverancia, el esfuerzo continuo para lograr nuestros objetivos, la iniciativa nos impulsa, la persistencia, que es insistir para buscar una solución ante un problema o conflicto, la toma de riesgos, que aumenta nuestra confianza en nosotros mismos, y por último el compromiso, que tenemos que realizar nuestras promesas ante cualquier adversidad. También agrego que Brunch dijo que las características de un emprendedor son los trabajadores. Son personas que se enfocan en sus metas y se afanan en alcanzarlas. También tenemos las personas optimistas, que son personas que creen que todo puede ser posible y lo ven de manera positiva. Y por último, las orientaciones a la excelencia. Son personas que tienen ese deseo de lograr sus objetivos y sentirse orgullosos de ellos mismos. También agrego que las características de un emprendedor son el de nunca rendirse de una dificultad. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera que el primer negocio rentable se logra después de 2 fracasos. Esto no quiere decir que una persona emprendedora o un emprendedor no es solo que genera una empresa o negocio, sino también implica la forma de pensar conjunto con las habilidades y actitudes. Por ende, una persona emprendedora hoy en día, para alcanzar el éxito, no es tan fácil ni tan difícil, pero con esfuerzo, persistencia, siempre tener esa iniciativa y optimismo, pues todo se puede lograr. Muchas gracias. Ahora bien, ¿qué es una radionovela? Según Medina, nos indica que es un relato oral basado solo en el uso de la voz de los personajes y el narrador, y también de los sonidos emitidos de acuerdo al escenario. También nos dice que es una historia ficticia, la cual es emitida por capítulos en la que los radioactores deben expresar las actitudes de sus personajes de acuerdo a sus culturas a través de sus voces. Asimismo, es un género muy útil que puede ser utilizado no solo para relatar historias, sino también para enseñar, concientizar y hacer reflexionar a las personas acerca de diversos temas importantes a través de este método. La radionovela fue un medio en el cual no era necesario visualizar una historia a través de la televisión, y sobre todo que era el pretexto perfecto para reunir a toda la familia y poder conversar acerca de lo escuchado. Partes de la radionovela. La radionovela cuenta con una trama, un argumento, los personajes, la descripción, los diálogos, los efectos dramáticos, las metáforas auditivas y un narrador. Esto escrito por la autora Paula Gabriela Trujillos Islas en el año 2013. Para definir la participación del narrador, es importante tener en cuenta la relación que tiene con los hechos que se narran. Dentro de estos tenemos 3 tipos de narradores: el convencional, quien narra en tercera persona la historia utilizando el pasado; testigo, narra en primera persona y en presente; y el personaje, narra en pasado pero asume la primera persona. Ahora prosigamos a contarles el origen del Grupo Norte. Según Villanueva del 2016, menciona que durante el 1922, Antenor Orrego y Alcides Espelucín hablaron sobre la fundación del diario El Norte,
Pero antes de ello, Antenor ya estaba dispuesto a salir del Perú, y fue cuando Espeluzín le comenta sobre abrir una empresa periodística y logró convencerlo. Del tío materno de Espeluzín lograron financiar el nuevo nacimiento del diario. Además de ello, lograron comprar la impresora como también los materiales para la impresora. Conforme pasó el tiempo, ellos se les fue llamando el Grupo Norte. Reciban ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Nayeli Arrece y el día de hoy les vengo a hablar sobre los objetivos del Grupo Norte. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó una gran parte de literarios, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente en el departamento de La Libertad. Surgido en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana, tuvo por inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eulogio Garrido. Entre sus miembros más destacados fueron el honorable César Vallejo, el gran Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espeluzín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, Francisco Sandoval, Ciro Alegría. Todavía aún muy joven, insurgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempo de la crisis mundial derivada de la Primera Guerra Mundial. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo, ¿no? Y el político Víctor Raúl Haya de la Torre. Ahora, su propósito, según lo explicitó tiempo después Orrego en el prólogo de Trilce, poemario de Vallejo, era realzar la cultura de Trujillo y la elevación mental. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, espero me hayan podido entender.